También creo que hay que darle su crédito a la oposición. Tuvo la campaña más errática y más catastrófica que se haya visto por lo menos en los últimos, no sé, 30 años. Antes no hacían campaña, pero es una campaña que se fue improvisando, ¿no? Que veíamos que en las mesas de los lunes les daban la línea de lo que tenían que hacer y lo hacían, y cada vez les salía peor y peor. Hola a todos mexicanos, esto es México en corto, sean bienvenidos nuevamente. Solamente les pido su apoyo con un like al video para poder llegar a más mexicanos. Gaby Cuevas, Violeta Rojas y Sebastián Ramírez nos hablan en esta mesa de análisis del por qué Morena arrasó en las elecciones pasadas y de paso acaban con Xóchitl Gálvez y la oposición. Veamos lo que pasó. Honor de su sintonía tras el virtual triunfo de Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República, también Morena tuvo una importante victoria en el país, consolidando su poder en estas elecciones. Y le agradezco a Violeta Vázquez Rojas, colaboradora de Milenio, Gabriela Cuevas, vocera de Claudia Sheinbaum, Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez, y Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México, que nos acompañen para entender más qué sucedió con Morena en esta elección. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Cómo podrían explicar estos resultados obtenidos el 2 de junio, Sebastián? ¿Cómo? Pues yo creo que es el resultado de dos factores muy importantes. El primero es el respaldo al gobierno del presidente López Obrador, yo creo. Y el otro, muy importante, es que Claudia Sheinbaum hizo una campaña exitosa. Se validó lo que se ha venido haciendo en estos 6 años. Y además, Claudia Sheinbaum pues demostró ser buena candidata y construir una campaña efectiva que le permitió volver a cuestionar a más de 30 millones de voluntades. Gabriela. Yo creo que hay un contraste muy interesante entre las dos campañas. La campaña de Claudia Sheinbaum y en general la Cuarta Transformación, que apostó por la realidad. Es decir, Claudia Sheinbaum habló de los resultados del gobierno, con mucho orgullo diciendo, aquí estamos. Y eso se refleja si vemos, por ejemplo, los porcentajes de votación en aquellas entidades donde se llevaron a cabo principalmente los proyectos del presidente de este sexenio. Ahí fue unos números nunca antes vistos. Y del otro lado vemos a una Xóchitl Gálvez que apostó justamente por lo contrario, por una campaña negativa, donde las propuestas del día 1 eran de risa, o sea, decir que iba a prohibir las micheladas, que hacer una megacárcel, andaba como que emulando a Bukele y a Milei, y un libertarismo que acá no existe. Es decir, de Xóchitl nunca vimos sinceridad. Del lado de Claudia sí. O sea, fue una Claudia que llegaba hasta muy didáctica explicando sus propuestas. Que dijo, voy a recorrer los 300 distritos. Es una campaña... He hecho campañas muchos años de mi vida. Mías, he participado en otras. La campaña de Claudia Sheinbaum fue espectacular. Organizada, sistematizada, con datos muy duros, con gente muy profesional. Y ella, a pesar de lo que se decía mucho durante los procesos internos, fue una gran candidata. Claudia disfrutó ser candidata, mientras Xóchitl Gálvez, tanto ella como su coalición, sufrieron esa campaña. Jorge. Bueno, en el comparativo de candidatos siempre Claudia Sheinbaum tuvo una ventaja tanto en atributos como en posicionamiento. ¿A qué me refiero por posicionamiento? Tenía cerca de 50% de opiniones positivas, mientras que los demás pues estaban muy por abajo. Xóchitl Gálvez incluso tenía más opiniones negativas que positivas. El mejor balance de opinión tenía Maynes que Xóchitl. Entonces, en ese comparativo de candidatos tuvo grandes ventajas Claudia Sheinbaum, porque incluso lo que le criticaban, por ejemplo, ustedes recuerdan el primer debate que le criticaban la dama de hielo, le quisieron poner eso, pero lo que la gente nos decía en los focus groups era, pues ese es un atributo que tú también buscas en un gobernante. Alguien que tenga la cabeza fría. Sí, seriedad. El temple, digamos, ¿no? El temple, no quieres a alguien que sea emocional. A final de cuentas estás manejando recursos billonarios, billones de México, y además el destino de muchas personas. Y situaciones críticas. ¿No? Entonces sí quieres a alguien con la cabeza fría que tome las decisiones correctas. Violeta. Yo creo que podemos verlo como dos cosas, como resultado de una muy buena campaña,
pero también como resultado de un muy buen gobierno. Claro. Y el hecho de que la gente sí reconoce que hay cosas que quedan por hacer, pero a quien le depositó su confianza para hacerlas fue pues a Claudia Sheinbaum. En ese sentido, tanto el presidente López Obrador como Claudia Sheinbaum se llevan su parte de gran capital político en esta elección. Sobre la campaña en específico, a mí me parece que Claudia Sheinbaum aplicó, digamos, una regla de oro, que es no intentar ser quien no es. Eso es todo lo que... Yo creo que eso es lo que explica el gran triunfo de su campaña. Si ella es una persona seria, pues se mostró seria, ¿no? No estaba tratando de hacerse la chistosa, ni de hacerse la que viene del pueblo más recóndito. O sea, ella se mostró tal cual como es y la gente aceptó esa candidatura como algo, la persona a la que le va a tener la confianza. También creo que hay que darle su crédito a la oposición. Tuvo la campaña más errática y más catastrófica que se haya visto por lo menos en los últimos, 30 años. Antes no hacían campaña, pero es una campaña que se fue improvisando, ¿no? Que veíamos que en las mesas de los lunes les daban la línea de lo que tenían que hacer y lo hacían. Y cada vez le salía peor y peor. Entonces yo creo que no solamente el voto masivo que respaldó a Claudia Sheinbaum, no solamente es un voto de confianza a ella y de aprobación a las políticas del presidente, sino también es un voto de repudio a esa ala conservadora que durante 6 años se la pasó insultando a la gente, llamándola de ciega, feligreses, ignorantes, etcétera. Y también una parte de ese repudio también fue lo que se vino a mostrar a las urnas. Entonces los 4 coinciden en que fue una elección, digamos, plebiscitaria hacia Andrés Manuel López Obrador. Totalmente, sí. Bueno, pues así lo plantearon ellos y creo que en alguna medida hasta el propio presidente pues lo planteó, ¿no? O sea, y Claudia, ¿qué decía en cada evento? ¿Transformación o corrupción? O sea, regresar al pasado o continuar. Y la gente quiso continuar. Yo creo que sí hay un componente muy importante de continuidad, pero también hubo ingredientes que trajo Claudia Sheinbaum a la mesa. Y que el mismo presidente lo ha reconocido en sus declaraciones de estos días y que decía muy coloquialmente, me cepilló. Es decir, si hay una parte donde Claudia apuesta por esa continuidad, por los resultados de un buen gobierno, de un gobierno que fue cercano a la gente en lo micro, en el 1 a 1, en el que necesitas, cómo te ayudó, pero también en términos de desarrollo regional. No hemos acabado de entender desde la Ciudad de México lo que significa el desarrollo del sur. Y el desarrollo del sur sí es una gran apuesta nacional, pero también lo que le cambió la vida a millones de mexicanos, mexicanas. Ahora, en esta parte de continuidad, también hay una parte que demostró Claudia Sheinbaum en sí misma. A la gente le gusta una mujer que le hable con franqueza, que le explique las cosas. Claudia es muy didáctica. A la gente, contrario a lo que muchos decían, ya no apostaron por el machismo. Sí, la gente entendió que íbamos a tener a la primera mujer presidenta de nuestra historia. Es un factor que entusiasmó a la gente. Mucho, y con todas las derivadas que eso implica. A ver, las mujeres votamos por mujeres. Eso ya en México es un cambio cultural importantísimo. Y la otra que me parece también que trae Claudia a la mesa y que no habíamos visto con esa contundencia es, Claudia sí logró un compromiso por el 6 de 6 o por el plan C. Su llamado no fue, y volvemos a este contraste de la sinceridad de las mentiras, frente a la campaña de la cúpula de una oligarquía nostálgica por los privilegios del pasado, que era la de Xóchitl Gálvez. El movimiento de Claudia Sheinbaum fue, los necesito a todos. Y vamos por esta construcción de país, y vamos por este proyecto en lo ejecutivo, en lo legislativo, y sí trae, Claudia, nuevos votantes a la mesa. Antes de continuar contigo, Jorge, permíteme regresar con Sebastián, solo para preguntarte, Sebastián, si te podría decir que estos resultados muestran un fenómeno de apropiación del movimiento por parte de la gente. Yo creo que está claro que el movimiento que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador se ha expandido y se ha consolidado en un sector muy importante de la sociedad, que además es interclasista. Esta semana estuvimos viendo datos de que obviamente los sectores más pobres votan por nosotros, pero también Claudia obtuvo los mayores niveles de votación en las clases medias, en las clases medias altas y hasta en los sectores más altos. Y lo que dice, y cierro con lo que dice Gaby, el nivel de cohesión que generó el movimiento, sobre todo en el sur sureste, es impresionante. Tabasco se ganó con 80%. Yucatán, que es un bastión histórico era del PAN, ¿no? Y ganó cómodo May.
Jorge. Sí, no, creo que fue un error haber planteado esto como una elección plebiscitaria porque los niveles de aprobación del presidente eran bastante altos, ¿no? Y eso ciertamente siempre ayuda. Pensemos en el contrafactual. ¿Qué pasó con el PRI, con un presidente impopular como Enrique Peña Nieto, ¿no? Igual te cuesta más que lo que te da tener un presidente popular, pero sin duda ayudó. Y esto se relaciona con algo que mencionaban. Se ha hablado mucho de la polarización. Bueno, los resultados muestran que México no es un país polarizado, ¿no? Quizá la Ciudad de México tiene más ese componente de polarización. O la opinión publicada, ¿no? O la opinión, divisiones regionales. Porque lo que escuchaba es que para que fuera polarizado es que tendrían que estar por partes iguales, ¿no? De hecho, creo que en términos comparativos, pensemos 2006, esa sí fue una elección que polarizó a la sociedad. El norte que votó por Calderón, el centro y sur que votó por el presidente López Obrador, entre clases sociales también. Esto no es lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido el día de hoy, tampoco en 2018, pero la Ciudad de México sí tiene otras aristas, ¿no? Está mucho más enfrentada, mucho más dividida y bueno, pero hay que entender que una cosa es lo que ocurre en la Ciudad de México y como señala Gaby, pues lo que ocurre en el resto del país. Claro, Violeta. Sí, respecto a la polarización es que creo que se puede entender de tantas maneras que pues nunca fallas si dices que está polarizado, ¿no? Pero sí es verdad que una manera de entenderlo es justamente esto, que tengas dos espectros de la opinión dos espectros políticos, digamos, más o menos con las mismas proporciones. Yo lo que veo es más bien la generación de un grandísimo consenso alrededor del obradorismo. O sea, nunca, digamos, ahora estamos en una proporción de 60-40 más o menos, ¿no? Y por otro lado también pienso que una cosa que a veces se nos olvida es la altísima politización de la gente, que ha sido a fuerza de un montón de participación democrática durante todo el sexenio. A la gente se le ha llamado a votar en consultas para juzgar presidentes, para revocación de mandato, para el aeropuerto, para el proyecto de nación. A la gente se le ha consultado para un montón de cosas y a toda ha sido convocada y ha participado. Eso moviliza a la gente en la calle, ¿sabes? Y hace que se sienta parte de un proceso, que no se sienta nada más como el espectador que va y deposita su voto para que alguien más gobierne, ¿no? Sino que se siente un verdadero actor político y un actor pues en todo el proceso democrático. Y eso yo creo que tuvo una gran influencia en generar ese grandísimo consenso que es lo opuesto de la polarización de la que hablan. Ahora, Violeta, mucho se decía que la base de la lealtad del electorado a Morena eran los programas sociales, pero en esta elección vimos también que no solamente las personas que reciben programas sociales, sino personas que no los reciben también votaron por Morena y en mucha cantidad. Sí, Gaby acaba de decir una frase, ¿no? Cambiarle la vida a la gente. Los programas sociales ciertamente le cambiaron la vida a la gente, ¿no? O sea, 35 millones de hogares reciben programas sociales, en fin. O sea, esto sí es es un gran cambio en la cotidianidad. Pero no es lo único que explica el cambio en la calidad de vida de muchísimas personas. De los 5 millones de personas que salieron de la pobreza, ciertamente los programas sociales ayudaron en mucho, pero 4.1 salieron de la pobreza por el aumento al salario mínimo más bien. Entonces, no solamente los programas sociales, que yo creo que sí ayudaron, y la oposición trata de enmarcar esto como si fuera una especie de toma y daca, ¿no? Toma dinero y me das el voto. Esa es la peor manera de concebir lo que implica la política social. Pero además se les olvida la política laboral, que yo creo que fue la más exitosa del sexenio y que fue también la que cambió muchísimas vidas y sacó a la gente de pobreza por ingresos. ¿Cómo interpretan el nerviosismo que generó que Morena se llevara a carro completo Plan C y la posibilidad de poder reformar la Constitución que vimos incluso en la bolsa, el tipo de cambio, que nos lo explicaban aquí en Milenio, que no era porque ganara Claudia Sheinbaum, sino era porque tuvieran la mayoría para poder reformar la Constitución y lo que eso generaba el nerviosismo entre la gente, Sebastián? Yo creo que hemos venido escuchando estos últimos años todo un discurso de antimayoritario. Es decir, los intelectuales, los partidos de la transición quisieron construir la idea de que cualquier mayoría es nociva, como si la mayoría que consiguió este domingo Claudia Sheinbaum fuera equivalente a la de José López Portillo. Hay una pequeñita diferencia,
que la gente sí votó por esta mayoría. Es decir, es una mayoría que tiene una base de legitimidad democrática. Y en cualquier democracia moderna occidental del mundo, eso no es mal visto y no asusta a nadie. En Estados Unidos, en cualquier democracia europea, nadie se asusta si saca una gran votación. Entonces, yo creo que se construyó toda esta idea de que cualquier mayoría es mala, es como regresar al PRI, es el partido hegemónico. Oye, señores, esta mayoría se construyó con votos y también se puede perder con votos, porque vamos a volver a ir a elecciones en 2027 y si nosotros no hacemos bien las cosas, es probable que no refrendemos esa mayoría. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a las mayorías construidas con democracia y con votos. Gabriela. Yo creo que viene, digamos, de dos posibles factores. Uno, que no entendemos lo que significa contar con mayorías estables. Es decir, si comparamos nuestro régimen hiperpresidencial con aquellos regímenes que son más bien parlamentarios, primero se construye una mayoría y después se tiene un gobierno. Pero es un gobierno que nace a partir de las mayorías y que no genera ningún tipo de nerviosismo. Es decir, a ver, analicemos qué sucede, por ejemplo, con prácticamente toda la Unión Europea. Se construye la mayoría y después hay un gobierno. Es más, no habría gobierno sin mayorías. De 2/3 partes, por cierto. En algunos casos, en otros, como que ahí sí va cambiando un poco, pero primero tienes la mayoría y nadie se pone nerviosito al día siguiente. Es más, los nerviositos están cuando no tienes una mayoría. Claro. ¿No? Ahora, y el segundo factor acá tiene que ver con, a ver, ¿qué implicó la candidatura de Xóchitl Gálvez desde el principio? Un compromiso con los viejos factores reales de poder de este país. Es decir, gente de mucho dinero, gente que estaba acostumbrada a tomar las decisiones en una mesa de cuates, las viejas camarillas partidistas. Es decir, es increíble con qué cinismo vienen los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD a decir el lunes que murió la democracia. O sea, a ver, explíquenme quién de ellos puede hablar de democracia personal, en su partido, en sus formas de autoproclamarse. Pero esta hipocresía de una oligarquía aferrándose a los apapachos también generó una especie de discurso entre trágico, entre desesperado. O sea, cuando ellos vieron que Xóchitl Gálvez nunca iba a cuajar, que fue bastante prematuro, es decir, la campaña de Xóchitl Gálvez honestamente nunca cuajó. Fue un desastre desde el día cero, cambió coordinadores de campaña, se le iban de viaje. Pero después cuando dicen aferrémonos a lo legislativo, viene todo este discurso que dice Sebastián de generar la tragedia a partir de la construcción de una mayoría. Yo como leo esta mayoría como un amplísimo consenso nacional. Y ese amplio consenso nacional tiene un mandato para el Ejecutivo y dejó claro un mandato también para el Legislativo, que tendrá que hacerlo con toda la responsabilidad, sin duda. Pero la gente tomó una decisión a pesar de los berrinches y tragedias, que sí, que hay una oligarquía que se aferra a la nostalgia, a esos privilegios que hoy sí queda claro que ya no existen. Violeta. Sí, no, cuando hablan de esta construcción de mayorías, dicen que estamos concentrando el poder, ¿no? Cuando es exactamente lo opuesto. O sea, cuando tienes este respaldo tan mayoritario, justamente lo que estás haciendo es dispersando el poder entre pues los millones de personas que están respaldando. Entonces, es como si estuviéramos viendo la misma cosa, pero desde ópticas completamente contrarias. También me parece ahora en lo que estaba hablando Gaby acerca de este grandísimo consenso, y a mí me gusta recordar cómo estamos representados los simpatizantes del obradorismo en los otros ámbitos de poder, ¿no? En los medios estamos súper subrepresentados, ¿no? O sea, somos 1 contra 4 o 5. Sí, ¿no? sí, es No, un en esta lujo, mesa, es un lujo que no se queda uno. 1 y 3. ¿No? Están mayoriteando. Sí, pero por lo general es lo que trae. Y a mí me parece que está bien, porque ese es un retrato de la realidad. Nosotros no estamos en el poder mediático, ni tampoco estamos representados en el poder económico. Es otro tipo de poder, el poder popular, ¿no?, al que aspira el obradorismo. Pero además yo creo que tenemos que empezar a discutir algo en México, que es importante. ¿El poder dónde está?
Sí, claro que el presidente o la presidenta de la República tiene poder, pero los dueños de los medios también tienen mucho poder. Los dueños de las corporaciones internacionales tienen muchísimo poder. El poder político en realidad cada vez ha estado más limitado y es el poder que emana de la democracia. Por ejemplo, por los tratados internacionales de libre comercio. Hay cosas que hoy en día un presidente no puede hacer, aunque quiera hacer, porque tiene que cumplir con una serie de normas en materia de comercio. Entonces, ¿por qué tenerle tanto miedo al poder que dimana del voto, de la democracia? Es el poder más legítimo. ¿Cuál consideran es el desafío más importante que habrá de enfrentar Claudia Sheinbaum, Violeta? Bueno, Claudia Sheinbaum tiene un proyecto de gobierno muy ambicioso y el simple hecho de cumplir con él es un grandísimo reto. Yo creo que, no está prometiendo nada para lo que no esté preparada, pero sí va, no sé cuáles eventualidades se puedan presentar durante el sexenio. La recaudación va a ser uno de los grandes retos seguramente para poder financiar todas estas cosas que se están proyectando a futuro, y yo creo que ese va a ser el grandísimo reto. Jorge. Aumentar las tasas de crecimiento económico del país y la seguridad pública, sobre todo la violencia relacionada con el narcotráfico. Gabriela. Yo creo que es continuar con los muy exitosos indicadores macroeconómicos a los que hace 6 años decían que íbamos a ser Venezuela, y hoy somos ejemplo de gran estabilidad macroeconómica. Pero hay 2 temas que creo que están muy en el corazón de la gente. Uno, coincido con Jorge, la agenda de seguridad. México espera pacificación en todos los sentidos, y aquí es tanto el combate a las causas como acabar con la impunidad que mencionó Claudia en prácticamente todos los discursos. Y por último, lograr la cobertura universal de salud. Esa es una de las grandes expectativas por parte de la gente, y sin duda no se puede hablar de compromiso social si no hay un acceso universal a servicios de salud de calidad. Sebastián. Bueno, yo creo que obviamente el tema de la violencia es hoy pues el reto más agudo que enfrenta el país, y creo que el terminar de consolidar, ¿no?, este modelo que inició el presidente, hay que consolidar los proyectos estratégicos que comenzó el presidente, el transísmico, el Tren Maya, es decir, creo que el presidente sentó bases, y a la doctora Sheinbaum le toca ya pues más que segundo piso, yo creo que la casa de la cuarta transformación y de cómo podrá ese modelo funcionar y ser estable en el tiempo. Nos queda un minuto todavía. Sebastián, tú como presidente de Morena en la Ciudad de México, te pregunto lo mismo, pero para Clara Brugada. Pues se demostró que era falso toda la narrativa que se construyó durante meses de que había un empate casi técnico, y 2, que las clases medias de la Ciudad de México son rabiosamente antiobradoristas. Clara Brugada fue votada por 2.8 millones de personas, obviamente de todos los sectores económicos, de las 16 alcaldías, recuperamos el poniente. Entonces creo que se dijeron muchas ficciones durante estos 3 años. Mucha leyenda urbana, literal. Mucha leyenda urbana, sí. Pues bueno, con esto concluimos. Les agradecemos que nos hayan acompañado, y vamos a tener, por supuesto, más oportunidad de ampliar a fondo estos tan importantes temas. Gracias.